Ok, estábamos hablando sobre lo que era el método científico, ¿verdad? Y un ejemplo, lo que sucedió con la experiencia del COVID-19 o lo que está sucediendo con esa investigación del COVID-19. Vamos a continuar y vamos a hablar de las características que tiene el método científico. Fíjense que acá ya habíamos dicho que es parte de la ciencia aplicada especialmente. No quiere decir con eso que otras ciencias no lo van a tomar como apoyo teórico, porque recuerden que si las investigaciones no vienen procedentes del método científico, estas investigaciones no van a tener orden. Continuamos sobre las características del método. Las características del método están basadas simplemente en que es un método que es fáctico, es decir, que se ciña a los hechos. Tiene una referencia empírica, como esto les dije, que el conocimiento natural, el conocimiento, diríamos, experiencial, no va a pasar de un lado. Recuerden que cuando se investiga, cada investigador tiene sus conocimientos empíricos, sus conocimientos naturales, y eso no lo puede separar de lo que es el investigador como tal. Esos conocimientos van a estar allí presentes en todas las personas, pero les va a servir a los investigadores como idea y van a aportar datos, pero recuerden que esos datos que se van a aportar son datos que no tienen fundamentación teórica, solo si se ciñe a los hechos y se basan en el método científico, esos datos sí van a tener un sustento teórico que los valide. Pero recuerde que siempre van a surgir de datos empíricos. No podemos dejar a un lado lo que somos los seres humanos, ¿ok? No lo podemos dejar a un lado. Igualmente, el método científico permite que esos hechos van a trascender, es decir, que puedan ser verificados y formular respuestas a los problemas que se plantean. Por ejemplo, de pronto con el virus del COVID-19, ¿cuáles fueron las respuestas? Las vacunas hacia el control del contagio del virus. Entonces recuerden que cuando se puede solucionar problemas, se hace a través del método, pero siempre se formulan hipótesis que deben ser validadas. Y el dogmatismo, que surge del conocimiento natural o del conocimiento empírico, se va a mantener. Es decir, que yo no me voy a desprender de ese conocimiento que tengo o que trae el investigador. No me voy a desprender de él, pero sí voy a confrontarlo con la realidad y a tomar en consideración mi base empírica o mi conocimiento empírico que tengo sobre ese hecho. Continuamos con las características del método. Es autocorrectivo y progresivo, es decir, que vamos corrigiendo a medida que vamos encontrando aportes. Por ejemplo, se dice que es abierto. ¿Ustedes creen que con la vacuna hemos sellado ese paso de contagio del virus? No, porque pueden surgir nuevas expectativas, nuevos conocimientos que van a permitir que esto que estamos haciendo ahora no sea suficiente y podamos avanzar en teorías y poder realizar aportes. Y podemos corregir de pronto y decimos, ok, la vacuna que salió no es suficientemente efectiva, ¿verdad?, para detener el virus. Y se sigue investigando sobre cómo corregir esa eventualidad en ese caso. Entonces, ¿cómo podemos corregir esa eventualidad? El método científico lo va a permitir. Recuerden que él tiene la característica de que es autocorrectivo y que está abierto a nuevas opiniones, a nuevos aportes, no se detiene. Es como el agua que no se detiene, siempre busca su cauce. En este caso, el aporte científico no se va a detener y se sigue investigando más y más hasta llegar a conclusiones más efectivas. Y lo que está ya sobre el tapete ya no es nuevo. Entonces va dejando como que
diríamos, cabida a nuevos conocimientos, a nuevas formulaciones y que se puedan generalizar. Es decir, que si esta vacuna es efectiva para Venezuela, igualmente va a ser efectiva para Rusia, igualmente va a ser efectiva para China, ¿ok? Entonces se puede aplicar en varios campos. Se formula de manera general, o sea, va a servir para un país, también va a servir para otros países. Entonces la formulación es de tipo general. Lo que encuentro aquí también lo puedo aplicar en otro sitio. Es objetivo porque se está buscando la verdad. Se está trabajando no solo con las creencias que tiene el investigador, no, se está trabajando sobre un conocimiento científico que va a permitir que ese conocimiento se amplíe y sea sistemático, organizado, de tal manera que no va a estar basado en las creencias que tenga el investigador. Elementos del método científico. Tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos del método científico? Sus conceptos, sus definiciones, sus teorías. Recuerden que hay que formular teoría, porque las teorías son las que nos van a permitir al investigador que surjan las hipótesis. Las teorías son basamentos de conceptos que van a fundamentar o a sustentar o a apoyar la investigación. Las hipótesis son preguntas que se hace el investigador. De pronto, en ese caso, los investigadores decían o dicen, ¿será posible controlar el virus con la vacuna? Es una pregunta. Puede ser negativo o puede ser positivo. Entonces, la hipótesis va a decir, sí, es positivo. Se puede controlar el virus con la vacuna. No, no se puede controlar el virus con la vacuna porque no es suficiente. ¿Ok? Y se sigue investigando y surgen nuevas preguntas o nuevas hipótesis. Las variables son las que me van a permitir, por ejemplo, dimensionar ese conocimiento y tratar de estudiarlo por partes. Recuerden que el conocimiento se parcializa, pero no se extrae del contexto o de la realidad social. No puedo extraer el conocimiento y llevarlo a un sitio para estudiarlo. No, debo estudiarlo en su contexto natural. ¿Cómo puedo estudiar en un contexto natural mi realidad? De pronto yo digo que la parte del virus se hizo en el contexto donde nació. ¿Ok? El virus surge porque se contaminaron en la China. ¿Ok? Se contaminaron allí y surge la necesidad de ver cómo controlar la enfermedad. En ese caso, se trajo ese virus, se sacó de esa realidad social donde se había iniciado. No, los estudios se hicieron en esa realidad social que tenían en ese momento, porque había que controlar factores como el clima, había que controlar otros factores y decir, ok, el virus por ejemplo, en los países que son cálidos, allí el virus no los va a afectar. Eso es una hipótesis. ¿Por qué es una hipótesis? Porque es una pregunta que se hace el investigador. Pero es válido que el virus en países como Venezuela, que es cálido, no nos contaminamos, igual nos contaminamos. Entonces son hipótesis que hay que probar. Pero yo no puedo sacar el virus de esa realidad donde se da. Yo no puedo sacar el virus de Venezuela y estudiarlo separado. No lo puedo sacar de Venezuela, no lo puedo sacar de esa realidad. ¿Por qué? Porque aquí hay una realidad, aquí hay una situación diferente, aquí hay unas condiciones climáticas diferentes. En Estados Unidos hay unas condiciones climáticas diferentes y sin embargo las personas se contaminaron. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que las condiciones climáticas no van a alterar la realidad de ese virus de contagio. Igual se van a contagiar, ya sea en climas cálidos o ya sea en climas fríos. Se decía que en clima frío se detenía la enfermedad, pero no, en realidad no. Pero ¿quiénes me dijeron todo eso? Los investigadores. Entonces recuerden que ellos están utilizando el método científico para apoyar y formular sus teorías y formular sus hipótesis y decir y controlar las variables. En ese caso, ¿cuáles eran las variables para ese momento? El virus. El virus. Y todos los estudios que se han hecho es sobre ese virus. ¿Que hay nuevas cepas? Ok, surgen nuevas cepas. En Brasil,
que vienen de Colombia, surgen nuevas cepas. Y esas cepas no van a ser iguales a las primeras. ¿Y quién me dice todo eso? Los investigadores. Si ellos no investigan, si ellos no formulan su teoría, si ellos no plantean sus hipótesis y no lo estudian en el contexto de la realidad donde se da, entonces no pueden decir, no pueden dar unas conclusiones, no pueden dar unos resultados. ¿Estamos claros con eso? ¿Okay? Que se necesita del método científico para poder estudiar cualquier fenómeno. Si yo quiero acercarme a un fenómeno de estudio y estudiarlo con propiedad, estudiarlo analizándolo, observándolo, qué está pasando, yo tengo que utilizar el método científico de tal manera que me va a permitir acercarme a ese objeto de estudio, pero con propiedad, en ese caso. Vemos los procedimientos del método científico. Se habla, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a iniciar los estudios de esos nuevos conocimientos? Primero tenemos que ver hacia qué objeto vamos a investigar. Y tenemos que investigar objetos que se pueden investigar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos planteamos objetos de estudio que no son investigables, que no los puedo investigar. ¿Por qué? Porque no hay sustentación teórica que me permita estudiar ese fenómeno. Y si no hay sustentación teórica, no lo puedo investigar. Observar, tenemos que observar el objeto, tenemos que observar ese fenómeno, tenemos que describirlo, tenemos que caracterizarlo y ver qué propiedades tiene. Recabar información anterior sobre ese fenómeno, es decir, teoría, si existe hechos para poder decir sobre qué voy a trabajar, o si mi investigación es simplemente una investigación que no tiene fundamento, porque resulta que ya se investigó sobre ese fenómeno y mi investigación se va a quedar simplemente en un mero conocimiento natural, no va a trascender en los hechos. Entonces es necesario buscar información, buscar nuevos trabajos que se hayan hecho en relación al fenómeno que estoy estudiando. Reconstruir el proceso histórico, distinguiendo sus caminos y transformaciones y propiedades esenciales. Formular las hipótesis con base en los datos obtenidos. Establecer los mecanismos para demostrar la validez de las hipótesis. No puedo validar hipótesis si yo no establezco cómo las puedo demostrar. ¿Cómo puedo demostrar que eso es falso o que eso es cierto? Verificar las hipótesis y extraer conclusiones para explicar lo que el fenómeno es. En ese caso, si yo estoy estudiando el virus COVID-19, yo tengo que formular hipótesis, pero también tengo que verificarlas para llegar a conclusiones. En este caso, las conclusiones que se extrajo es que a través de la vacuna, a través de vacunarse, vamos a permitir estar un poco más tranquilos. No quiere decir que nos vamos a contagiar, que no nos vamos a contagiar, igual nos podemos contagiar, pero vamos a tener como que el virus menos diríamos como que menos nos va a afectar menos y vamos a contrarrestar un poco los anticuerpos y vamos a trabajar con eso y vamos a salir de la enfermedad con mayor rapidez. Y no nos va a traer como consecuencia la muerte, ¿okay? En ese caso. Sin embargo, hay que comparar los resultados obtenidos como el fin. El control de las variables siempre tiene que estar basado en los resultados, porque puede ser que mi variable acá tenga un resultado diferente a una aplicación en otro país. Entonces debo siempre trabajar en base a la realidad social que tengo. Interpretar los resultados en función de los conocimientos actuales, teniendo en cuenta las variables que pueden haber influido en el resultado. Es decir, de pronto, cuando se dio lo de la vacuna, se hicieron estudios numerosos y resultados, cuál fue la vacuna que tenía mejor efectividad en el ser humano. Pero comenzaron por experimentar en animales, ¿verdad? De tal manera de que fueron pasando de una etapa a otra.
No se dieron unos resultados inmediatos, no. Tuvo que pasar tiempo para que pudiésemos llegar a ciertas conclusiones y a obtener unos resultados diferentes. Establecer nuevas líneas de investigación. Cuando hablamos de líneas de investigación, se establecen nuevos temas a medida que se investiga. Y como método general de investigación, la estrategia es el método científico. No podemos investigar sin tener un método, sin pasar por las etapas que tiene un método científico. El método científico es el que me va a avalar toda investigación que se realice. Si ustedes no cumplen los pasos del método científico, las etapas del método científico, por supuesto, hemos estudiado sin tener sin tener una precisión en esa investigación. Y por supuesto sus resultados van a ser como una duda. O sea, no tenemos certeza de los resultados de esa investigación, porque no está avalado ni por la ciencia ni por el método de investigación. Por eso que para investigar necesitamos del apoyo del conocimiento científico, necesitamos del apoyo del conocimiento natural, porque no podemos desprendernos de ese conocimiento natural, y necesitamos también, por supuesto, del método científico que nos va a permitir llegar a una investigación fiable. ¿Qué quiere decir fiable? Que sus resultados sean probados, que sus resultados sean verificados y que esos resultados no se queden simplemente en un conocimiento más del investigador, sino que le permita al investigador avanzar en su conocimiento científico, avanzar en la formulación de nuevas teorías. ¿Okay? Entonces, estamos claros que el conocimiento científico, la ciencia y el método científico son los que van a avalar toda investigación. Si no se pasan por esos tres aspectos, vamos a tener simplemente un conocimiento natural. Bueno, chicos, hemos llegado al final de la clase sobre el método científico. Vamos a terminar, a dar por terminada la clase y vamos a la ronda de preguntas. Sé que las personas que no se pudieron conectar, vamos a estar simplemente con la clase, el link de la clase para que ustedes puedan conectarse. Vamos a darle cabida a la ronda de preguntas y muchas gracias por su atención y por estar acá presente y por escuchar a la profesora Maribel. Estamos a la orden, siempre y cuando podamos compartir cada día más con las clases y los chicos puedan estar pendientes de ello. Muchas gracias por su atención y vamos a la ronda de preguntas. Profe, la verdad es que toda la información está bastante clara.